Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al canal de YouTube Paradigmas Nuevos. Es un canal que se dedica mucho a difundir temas políticos, artísticos y psicológicos, y también culturales. En pocas palabras, un canal variopinto. Bueno, hoy día nos hemos despertado con una noticia que impactó profundamente en el corazón de los peruanos y de los asivos amantes de la literatura, tanto nacional como internacional, que es la pérdida irreparable de nuestro Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa ha sido objeto de polémicas también, ¿no? A lo largo de los años, porque ha estado presente en distintos ámbitos, tanto como en el ámbito literario, como en el ámbito periodístico y en el ámbito político. Pero vamos al génesis al génesis, ¿no? De cómo se gestó así, cómo logró intentar lograr y consolidar ese legado que tiene, ¿no? El gran Mario Vargas Llosa. Tuvo una infancia difícil, muy dura. En ese tiempo se podría decir hasta que la literatura era un poco estigmatizada porque él cuando nació trató de dedicarse a muchas cosas, pero cuando tienes inquietud por escribir, ¿no? Como también Gabriel García Márquez lo tuvo, ahí pues es donde se empieza a gestar esta incomodidad, porque su padre no quería que Mario se dedicara a la literatura, quería que Mario se dedicara a otras actividades. Y ahí es pues donde lo mete en un colegio militar en el Leoncio Prado para tratar de alejarlo de esas inquietudes, ¿no? Para tratar de alejarlo de ese sueño, por así decirlo. Y es así como empieza la magia desde ahí. Cuando estuve en el colegio militar Leoncio Prado, tuvo distintas vivencias, distintas ocurrencias, ¿no? Que luego logró plasmar en La ciudad y los perros, donde él mismo se retrata como el poeta, como el militar que escribía las cartas a sus amigos, ¿no? Las cartas románticas, ¿no? Porque en ese tiempo tomaba mucho más trabajo consolidar ese talento literario como él lo tuvo, ¿no? Cabe resaltar y mencionar que esto, en una entrevista que tuvo ahí en la prensa española, donde dice que escribir es un acto de rebelión. ¿Y por qué, digamos, escribir sería un acto de rebelión? Él dice, porque en esa entrevista trata de mencionar de que pues, rememora esos episodios, ¿no? Ese episodio de cuando su padre no quería que él fuese escritor. Y eso fue como el primer acto de rebelión de parte de él. Fue como su primer acto de rebelión hacia la vida y por eso decidió dedicarse pues a la literatura, de lleno a la literatura. Bueno, y es así que mientras sigue avanzando en ese rubro literario, se convierte en uno de los exponentes del boom latinoamericano junto a García Márquez y otros connotados escritores. Y es ahí donde él transita por ese mundo de la literatura, porque en ese tiempo él todavía no era el escritor que era, y pues tuvo que recurrir a muchas cosas para tratar de visibilizar un poco más su talento. Y es así pues donde trata, digamos, de contactarse por distintos medios para que publiquen sus obras. En ese tiempo, por ejemplo, quería publicar La ciudad y los perros, nadie quería publicarlo, ningún editorial quería publicar esa obra, y es así donde llega la editorial Six Barral española, y ahí pues logra que esa editorial pues publique su obra, ¿no? Y ahí es donde empieza el génesis de todo. Igual que su rival literario Gabriel García Márquez, ¿no? Cuando estaba pasando por penurias económicas en ese momento, al momento de publicar Cien años de soledad, allá por el año 67. Bueno, y también es donde empieza a transitar pues por la San Marcos y también donde empieza a surgir sus inquietudes políticas. Él integra un grupo llamado Cahuide, un grupo de intelectuales sanmarquinos, donde tiene una ideología, se podría decir, de tinte comunista, donde en ese tiempo Mario abrazaba ese tipo de ideología. Incluso alababa la revolución cubana de Fidel Castro. Aconteció en el 59. Y es también quizás por eso objeto de algunas, digamos, de contendores, de gente que no está, de personas que no está de acuerdo con él. Porque él antes primero abrazaba esas ideologías y después se pasó a una ideología más liberal. ¿Y esto por qué? Porque Fidel Castro
expulsó de Cuba a un escritor de ese país y ya se dio cuenta de que ese modelo para él era muy autoritario, un gobierno que reprimía, y es por eso que decidió cambiarse a la ideología liberal. Y ya transitando por esos mundos, pues sigue escribiendo más obras, Conversación en la Catedral, Los Cachorros, La tía Julia y el escribidor, y muchas más obras. Personalmente, les recomiendo leer Conversación en la Catedral y La ciudad y los perros, que son dos de sus obras que me han cautivado mucho. Más que todo Conversación en la Catedral, porque trata de narrar bajo su perspectiva lo que es un gobierno. Y es así donde también por los años 80, antes de las elecciones, él incursiona sin querer en el periodismo. Y de ahí ya va gestando poco a poco su carrera política. Ya nos conlleva al año 1990, en donde él era parte del Fredemo, que era un partido que estaba, digamos, coludido con Acción Popular y el Partido Popular Cristiano y otros partidos de derecha. Y así es donde él candidateó. Al inicio, en la primera vuelta, ya todos lo veían como ganador indiscutido de las elecciones de aquel año. Y es ahí donde aparece un entonces desconocido Alberto Fujimori, con el que va a segunda vuelta. Se puso a debatir con Vargas Llosa y nosotros ya sabemos la historia, ¿no? Vargas Llosa perdió, Fujimori ganó, y Vargas Llosa inmediatamente se muda a París, de ahí se muda a Alemania y de ahí se establece en España, donde después, digamos, logra obtener esa nacionalidad. Y también por eso ha sido objeto de críticas, porque ya muchos lo consideran español, muchos dicen que es un premio Nobel español, otros dicen que no es peruano, porque algunos consideran Arequipa un país y no parte del Perú. Y es ahí pues donde también logra, digamos, ser objeto de ¿no? Pero también porque lo han criticado por su vida personal, porque primero tuvo una relación con su tía y luego se casó con su prima, y por eso también ha sido objeto de críticas. Por eso, y también porque en parte también no fue consecuente con sus ideas, se pasó de una idea comunista a una ideología liberal, y de ahí también lo odian porque piensan que renegó de sus raíces, piensan que desde ahí ya nunca más se sintió peruano, que digamos que ya odiaba el Perú, y también porque apoyó a ciertos candidatos en las elecciones posteriores, ¿no? Por eso es que también lo odian. Pero si nosotros nos fijamos en su talento como escritor, si ustedes leen varias de sus obras, él en ningún momento critica al Perú, en ningún momento él lanza comentarios negativos hacia el Perú. Al contrario, ¿no? Siempre trataba de buscar inspiración, porque la mayor de sus novelas están pues influenciadas en Perú. La ciudad y los perros, Conversación en la Catedral, Los Cachorros, y bueno, ciertas novelas posteriores que sí están inspiradas, ya toman inspiración de otro tipo de situaciones y de otro tipo de hechos. Pero dejando de lado su lado político, que digamos no perjudicó su carrera literaria, ¿no? Porque nosotros sabemos que hoy en día involucrarse en política, cuando uno se dedica a determinada manera, pues puede llegar a perjudicar lo que estaba haciendo anteriormente, ¿no? Ya sabemos la historia, no ganó las elecciones, pero 20 años después ganó su premio Nobel de literatura. Fue galardonado con el premio más anhelado que puede tener cualquier escritor, cualquier científico, cualquier físico, el premio Nobel. Y es así como ya empieza, digamos, a transitar por los últimos momentos de su vida. Bueno, también un tema a tocar de García Márquez, ¿no? Que fue su eterno rival. No, primero fue su amigo, de ahí fue su rival, a causa de un desliz, muchos dicen amoroso, ¿no? Que terminó cuando le propinó un puñetazo Mario Vargas Llosa a García Márquez por los años 75-76, y ahí terminó su amistad, ¿no? Pero García Márquez ganó el Nobel en los 84, tengo entendido, es que la memoria no me falla, y Vargas Llosa en el 2010. Y también renegaba y le tenía envidia a García Márquez, ¿no? Porque lo veía más exitoso que él. Pero ¿saben qué? Me he dado cuenta de algo curioso, que ambos partieron en abril. García Márquez partió en abril y García Márquez partió en abril. O sea, ambos, primero amigos y luego rivales,
pues partieron en el mismo mes. Puede decirse coincidencia literaria. Fuera de las críticas, fue un gran escritor, un genio en lo que hacía, que estuvo a la altura de García Márquez, el último boom latinoamericano, uno de los últimos exponentes del boom latinoamericano que se nos va. Por eso el video se titula El boom se fue por la puerta grande, porque se fue con todos los méritos que ya puede tener un escritor, digamos, en este mundo, ¿no? Ya se fue con todos los méritos ya. Pero bueno, Mario Vargas Llosa siempre va a estar ahí presente, siempre vamos a recordar su gran legado literario y es un peruano ilustre, un peruano influyente, uno de los pocos que hay. Y yo recomiendo enteramente que lean sus obras, que les va a encantar, les va a cautivar. Por algo no es un premio Nobel, por algo no ganó el premio Nobel por su cartografía, que impulsa a despertar esos sueños y nos impulsa a luchar contra lo que nos puede oprimir, ¿no? Por eso él ganó ese premio Nobel en el 2010. Un grande que se nos va, ya quedan pocos escritores peruanos vigentes, el último es Alfredo Bryce, que solamente 3 años mayor que él, el que escribió Un Mundo para Julius, el el único, digamos, que se podría decir, uno de los escritores conocidos que queda en nuestra literatura nacional. Solo nos queda agradecer a Mario por todo lo que nos ha dejado, por todo lo que nos ha dejado en la cuestión literaria. Y yo solo recomiendo una cosa ya para ir finalizando el video. Hay que aprender a separar la persona de su arte, ¿no? Porque hay también varios escritores como Pablo Neruda, que él tuvo una vida personal muy problemática, abandonó a su hija, que nació con una discapacidad, y a Mario Vargas Llosa también lo critican porque tuvo relaciones con personas de su familia, ¿no? Pero como digo, hay que aprender a separar el trigo de la paja siempre. Gracias a todos. Este fue un video más de Paradigmas Nuevos. Suscríbanse al canal y les deseo lo mejor. Muchas gracias.